están? Le damos una bienvenida a esta reunión, los bendecimos ahí en su casa, damos gracias al Señor por esta posibilidad que tenemos de tener esta reunión de domingo. Realmente en casa estamos muy felices y para dar comienzo a esta reunión yo les quiero compartir una palabra que esta semana me bendijo pero muy profundamente, de gran manera. Es una historia muy conocida que todos conocemos, pero se la quería compartir. Y está en Lucas 7, 36 al 50. La palabra, en esta ocasión, describe que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Dice que se habían sentado todos en la mesa y cuando estaban todos en ese momento de comenzar o tal vez ya comiendo, se acerca una mujer pecadora, describe la palabra. Especialmente, o como lo describe la palabra, era prostituta. En este momento se viene acercando por detrás de Jesús, dice la palabra, e instantáneamente se acerca y se agacha y se postra sobre los pies de Jesús y comienza a derramar sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Y en este momento dice que tomó su cabello y comenzó a enjuagar sus pies. Dice que comenzó a quitar o seguramente a limpiar los pies del Maestro, los pies del Señor Jesús. Dice que derramó un frasco de perfume carísimo llamado alabastro y comenzó a ungir los pies del Señor. A lo cual todas las personas que estaban ahí en ese momento comenzaron a decir: ¿no era este profeta? ¿No era este profeta? Y si fuese profeta, sabría que esta mujer es pecadora, que no debería hacer esto. Y el Señor Jesús le dijo: Simón, si un acreedor tiene dos deudores y uno debe 500 denarios y el otro debe 50, y el acreedor perdona a los deudores, ¿quién crees que sería más feliz? Y él dijo: el que debe 500, el que debe más, Señor. Y Jesús le dijo que estaba bien contestado. ¿Qué quería decir con esto el Señor Jesús? Que en el momento que esta pecadora se acercó, no importa la condición, no importa el momento, no importa la circunstancia, Jesús estaba perdonando todos sus pecados. Dice la palabra en el versículo número 48, dijo, y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y más adelante le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y realmente esto me bendijo en la semana porque me hizo y me trajo una mirada retrospectiva de mi vida. Y en este momento le está hablando una persona que estuvo siendo en toda su juventud, por decirlo así, una persona adicta a las drogas, una persona que realmente estaba totalmente perdida en vicios, en alcohol, y que estuvo al borde de la muerte. Y en el momento que estuvo al borde de la muerte, al borde de prácticamente un paro cardíaco por sobredosis, el Señor no solo perdonó en ese instante mis pecados, sino que me restauró, sino que me dio una vida nueva, me dio un propósito, me dio una familia, me dio esta congregación amada, realmente me bendijo con muchísimas cosas. Y yo les quiero compartir unos textos más en Juan 1, 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. Dice el versículo número 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Y quiero cerrar con esto. Dice en el versículo número 15: Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y quiero cerrar con esto, que realmente el Señor
Jesús era la evidencia de toda la plenitud de Dios. Dios se sintió completo con Jesús porque era Dios mismo hecho carne. Como sabemos, aquel Jesús que nació en un pesebre, que vino a este mundo siendo Dios, nacer y morir, y que nosotros le despreciamos. Yo realmente les quiero compartir de esto y comenzar con este testimonio que le conté de forma sencilla, pero realmente he recibido toda la plenitud de la cual tomamos todos, y gracia sobre gracia, regalo inmerecido tras regalo inmerecido. No solo me dio vida eterna, sino que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar y vamos a comenzar con la reunión. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que tu presencia sobreabunde en cada casa, en cada familia, que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable a cada uno para poder ser un poco más parecido a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo realmente nos hable en esta noche y nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo a los hermanos en la distancia, separados por esta situación tan particular, pero agradeciendo a Dios que la comunión no tiene barreras, no tiene límites. Precisamente aprovechando un medio de gracia de la comunión como es la palabra, les invito a compartir juntos una porción de la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, como algo de Dios para alimentar y alentar nuestro corazón. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es un pasaje revelador, no cabe duda. Es parte de la introducción del Evangelio de Juan. Nos presenta quién era Jesucristo, pero además, y a eso quisiera en forma especial dirigir la meditación en este momento, lo que Jesucristo provee para todo aquel que cree o creyó por la fe en él. Dice este pasaje casi como un corolario de esta expresión y de esta revelación, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es una verdad alentadora, es una verdad que, sin lugar a dudas, en nuestro corazón puede obrar para que disfrutemos de esta realidad. 3 pensamientos: la realidad de la plenitud, la recepción de la plenitud
y la resultante de la plenitud. La plenitud es una realidad en Jesucristo. Dice, porque de su plenitud. El artículo es enfático. De su plenitud. Se está refiriendo, como habéis visto por el contexto, a Jesucristo, al Señor Jesucristo. No es algo que se presenta como una posibilidad, sino como una realidad en Él. Él tiene plenitud. ¿Qué es plenitud? La palabra plenitud en nuestro idioma, dentro de su campo semántico, tiene varias acepciones, pero aquí es la traducción de un vocablo, pleroma, la pleroma era la totalidad con la cual algo era llevado a estar completo, a tener plenitud. Quiere decir que de su plenitud, de lo que Jesucristo tiene, de lo que Jesucristo está lleno, tomamos todos. ¿De qué está lleno Jesucristo? Si nos limitamos al contexto, hemos leído el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Una gloria especial, singular, como del unigénito del Padre. Una gloria que pertenecía al unigénito del Padre. ¿Cómo era esa gloria? ¿Qué contenía? Dice, lleno de gracia y de verdad. Aquí el texto nos dice que Jesucristo está lleno, esa es su plenitud, Él está pleno de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios en acción hacia aquel que no lo merece. Es el fluir del amor de Dios hacia los desmerecidos, los que no tienen mérito. Con razón dijo el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia. ¿Qué gracia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consistió? Que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza, fueseis enriquecidos. La gracia enriquece al que la recibe. Jesucristo está lleno de gracia. Pero dice que además de estar lleno de gracia, está lleno de verdad. Jesucristo no solo dijo la verdad, no solo fue verdadero en sus dichos, sino que la Biblia nos presenta a Jesucristo como la encarnación de la verdad. El mismo Evangelio nos dice en el capítulo 14 que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Pero además de ser la verdad, Jesucristo es la revelación de la verdad. En una oportunidad, hablando con Pilato, Pilato tenía varias cosas que turbaban su corazón, pero algo le inquietaba sobremanera. Por eso cuando estuvo con Jesucristo, lo primero que le preguntó es si Jesucristo era rey. Allí en el capítulo 18 lo tenemos, en el capítulo 18 de este mismo Evangelio, lo tenemos, aquel relato. Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
pero mi reino no es de este mundo. Así que Pilato, un tanto más tranquilo, sale al pueblo para volver a conversar, y cuando vuelve, inquiere nuevamente y le dice: dime luego, ¿eres tú rey? Y Jesucristo le dice una gran verdad: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le contestó: ¿qué es la verdad? Y luego, dice el texto, salió. A Pilato no le interesaba la verdad. No quería oír la verdad. Por eso no quería oír a Jesucristo. Perdió la gran oportunidad de que Jesucristo le explicara lo que es la verdad. Pero Jesucristo le dijo que su propósito de nacer y venir a este mundo era dar testimonio de la verdad. La verdad de Dios fue revelada en Jesucristo. Jesucristo está lleno de verdad. Él es la encarnación de la verdad. Él es el revelador de la verdad. Pero además Jesucristo mostró que Él tenía una verdad que era liberadora. Por eso dijo: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa, el Hijo sí queda. Por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estaba lleno de gracia y de verdad. En la ciudad de Colosas había falsas noticias. No voy a creer que las falsas noticias son de esta época, de este tiempo. Claro que la tecnología ha hecho que las falsas noticias hoy corran de un continente a otro. Por eso las instrucciones son que tomemos la información de las fuentes oficiales, porque hay mucha falsa noticia. Pero la falsa noticia no comenzó ahora, ni tampoco comenzó en Colosas. A decir verdad, la falsa noticia comenzó en el huerto del Edén. Allí Satanás, a través de la serpiente, dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? Y Eva de alguna manera quiso rectificar, dijo: de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer, porque dijo Dios que el día que comamos de él moriremos. Y apareció la primera noticia falsa en el mundo de los hombres y las mujeres. Dijo Satanás: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En aquel momento no solo apareció la noticia falsa, en el huerto del Edén también estuvo la interpretación falsa. Es la interpretación que no permite que la Biblia
sea interpretada de manera tal que el texto diga lo que tiene que decir. Satanás fue el primero que puso su idea, su pensamiento al texto. La falsa interpretación da lugar y abre la puerta a la falsa noticia. Qué importante es interpretar bien la Escritura. Satanás dijo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. No era así. Dios dijo que de todo árbol se podía comer. Y apareció después de la falsa interpretación. Cuando alguien quiere agregar su idea al texto y no sacar del texto la idea, se abrió la posibilidad a la falsa noticia. Caminó en la historia de la humanidad. Satanás dijo: no moriréis. Pero era falso. El día que tomaron y comieron, murieron. Murieron espiritualmente porque se separaron de Dios, y en el transcurso del tiempo morirían físicamente, y de no obrar Dios en gracia a través de Jesucristo en salvación, hubieran muerto eternamente. Satanás dijo: no moriréis. Pero fue una noticia falsa. En Colosas había noticias falsas sobre la plenitud. Algunos tenían cada uno su verdad. Algunos creían que Dios repartía la plenitud que Dios tenía en varios agentes. Y esa noticia falsa estaba engañando a las personas. Por eso le dice el apóstol allí en el capítulo 2 de Colosenses: mirad bien, fíjense bien, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es una revelación maravillosa. La plenitud de Dios solo está en Cristo. Toda la esencia de Dios, todos los atributos de Dios y por ende toda la actividad de Dios habitaban en Jesucristo. Por eso dijo Pablo: porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. La plenitud en Cristo es una realidad que la Biblia declara de forma enfática. Es toda la dimensión de Dios que abrió espacio en Jesucristo para habitar en Él. Buenas tardes, hermanos. Agradecida con Dios por estar nuevamente entre ustedes, aunque más no sea por manera virtual. Acá estoy para contarles parte de mi testimonio, y muchos ya lo habrán escuchado, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que
contarles que en la madrugada del 18 de octubre del año 1997, mi esposo a los 38 años se infarta y nosotros no pudimos hacer absolutamente nada por reanimarlo. A mí me quedaron 8 hijos y la desesperación, la tristeza, el dolor y la incertidumbre de no saber cómo seguíamos. Al poco tiempo, mi hijo Ezequiel, que entonces tenía 15 años, comenzó a drogarse, a tener malas juntas, a delinquir para proveerse de esa droga que necesitaba. Y así mi vida se hacía cada vez más desesperante. Hasta que un día a los 22 años, a Ezequiel lo llevan preso, termina en una cárcel y entonces sí que creí que mi vida tocó fondo. Caí en un pozo de desesperación del cual no podía salir y tampoco intentaba hacerlo porque la tristeza me ganaba, el dolor, la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo seguir. Hasta que alguien me presentó este Dios maravilloso, que es el que vino hacia mí a rescatarme. Entonces sentí que Jesús me extendió la mano y me sacó de ese pozo, puso mis pies sobre una roca firme, donde ahí permanezco hasta el día de hoy y de la cual no me quiero mover y no va a haber nada que me pueda hacer mover de ese lugar, porque hoy miro alrededor mío, veo a mis hijos, a mis nietos y puedo ver cómo la gracia de Dios cambió nuestras vidas, nos sostiene y nos sostendrá, porque todo es diferente con Él. Todo se puede y nosotros pudimos salir de eso. Quería compartir con ustedes un versículo que es el que me sostiene aún en las peores crisis que podamos sobrevivir. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Esto está en Isaías 43, 1-2. Muchas gracias. Es maravilloso pensar que la plenitud de Jesucristo es una realidad. Porque esto nos abre la puerta a nuestro segundo punto, la recepción de esa plenitud. Porque nos dice el texto, porque de su plenitud tomamos todos. No algunos, todos. ¿Qué abarca ese todos? Es tanto incluyente como excluyente. ¿Qué todos? Todos los que están en Jesucristo. Y solamente ellos. Ninguno queda excluido, porque el término es incluyente, pero a la vez es excluyente, porque el mismo contexto nos dice, a lo suyo vino, a la creación, y los suyos, lo que era el pueblo de Dios, los judíos, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa plenitud, que es una realidad, ahora vemos que de esa plenitud tomamos todos los creyentes. Esto es maravilloso. Porque los creyentes están
desde el día de la conversión tomamos de esa plenitud. El verbo tomar está en un tiempo conjugado como algo que pasó en el tiempo y continúa su eficacia y resultados. ¿Cuándo cuándo empezamos a disfrutar de este fluir de Jesucristo hacia nuestra vida, hasta el interior de nuestra vida? Pues la Escritura nos dice que desde el día de la conversión, allí tomamos y seguimos tomando de Jesucristo. Es una experiencia singular que todos los creyentes, no algunos, todos tomamos. Por eso la persona es un hijo de Dios, porque recibió a Jesucristo, porque tomó de Él en principio la gracia y la verdad. Y esa recepción nos ha transformado en hijos de Dios. Es una bendición tener a Cristo en el corazón, porque puede constantemente nuestro interior ser receptivo a la plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios que estaba en Jesucristo, nosotros la tomamos de Él. Nosotros y la iglesia no es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es Jesucristo. Pero nosotros recibimos de la plenitud de Cristo por estar unidos a Él. Esto es maravilloso. Es un mensaje que no solo da aliento al corazón, sino la posibilidad de que las personas que aún no tienen a Cristo en el corazón puedan recibirle. Hace algunos días atrás escuchaba una conversación televisiva. Un joven decía: siento un vacío interior. Y su amigo le dice: pero ¿qué tipo de vacío? Dice: es un vacío. Aunque la semana pasada tuve en medio de mi vacío una sensación de llenura. Pero después me di cuenta que era algo que había comido. Casi nos pinta la realidad de la situación del hombre sin Cristo. Su interior tiene un vacío. Es un vacío profundo, pero lo va llenando. Algunos lo van llenando con una adicción que los evade de la realidad, otros con un proyecto, otros con una ilusión, otros con una relación, pero al fin y al cabo es eso que el muchacho comentó a su amigo. Dice: en un momento sentí que llenaba ese vacío, pero después me di cuenta que era algo que había comido, porque al poco tiempo volví a tener la misma sensación de vacío. Los hombres y las mujeres llenan el interior con cosas que, tal cual la sensación de hambre o de sed, pasa momentáneamente, pero luego vuelve. Con razón le dijo Jesucristo a aquella mujer junto al pozo de Jacob: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente
que salte para vida eterna. Solo alguien que está completo, solo alguien que tiene plenitud, puede dar saciedad al alma. Por eso dijo el escritor sagrado, de su plenitud tomamos. La plenitud no coacciona, la plenitud no fuerza. La plenitud la tomamos, no está en nosotros, está en Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, todos los que recibimos a Jesucristo y solo los que tenemos a Jesucristo, tomamos de esa plenitud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de nuestra amada Iglesia del Alba? Me pone muy contento en este día poder compartir con ustedes un poco de lo que la gracia de nuestro Señor, de la gracia y misericordia, hacen día a día con mi vida. No les voy a contar sobre mi pasado, la mayoría de ustedes lo conocen, pero quisiera compartir con ustedes cómo fue mi vida desde que entré al Hogar El Alba, cómo fue mi vida desde que decidí dejar una vida totalmente arruinada, una vida perdida en adicciones, en la noche, mujeres y todo lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Llegué hace 2 años con una vida totalmente arruinada, como muchos ya saben, perdido en todo lo que les mencioné recién, pero en el momento que crucé el portón, yo sabía que era el momento en que Dios tenía para mi vida. Pero saben que no estaba del todo convencido. Me di cuenta mucho después de todo esto, ¿no? Al tiempo de poder entrar al hogar, me di cuenta a través de una charla que mantuve con Emi Balmaceda, una de las tantas charlas que teníamos. En ese entonces él estaba trabajando como operador y me hizo pensar y reflexionar, ¿no? Me dijo una palabra que para muchos le puede doler, pero para mi vida en su momento me dolió y la tomé a mal, pero después entendí el porqué, que me dijo: vos sos una mentira. Vos estás mintiendo, pero sobre todas las cosas te estás mintiendo vos mismo. Saben que curiosamente en ese momento sí me había enojado, pero curiosamente a las semanas, no sé si 1 o 2 semanas, yo comencé a hacer un curso para operador terapéutico y poder trabajar en NEA. Y el primer trabajo que me toca hacer era sobre un chico que salió de una villa y escribió un poema que se llamaba ¿Quién soy? Entonces, esto me llevó a preguntarme a mí quién era realmente. Cuando me pongo a pensar para escribir, para poder hacer el trabajo, ahí yo me doy cuenta que no era nada. Que a pesar de los placeres que el mundo siempre me ofreció y de creer tener todo, mi vida estaba totalmente vacía. Tenía una vida que los placeres me duraban solamente un momento. Entonces, la verdad que no pude escribir nada, solamente me salían de mi mente palabras malas para mí, para mi vida, como que era una porquería, una basura. Me salieron a la luz los miedos, los prejuicios. Y ahí yo pude entender que me estaba mintiendo a mí mismo. En ese momento comienza mi cambio. Puedo entregarle mi vida al Señor, a pesar de yo creer que tenía todo solucionado, que ya estaba entregado y que realmente creía en Cristo. A pesar de los estudios que tenía, de trabajar en una iglesia y demás, me di cuenta que no era nada y estaba vacío sin Él. Entonces hablé con el Señor, decidí entregarle todo a Él y mi vida comenzó a cambiar totalmente. Al tiempo estaba leyendo los 7 yo soy de nuestro Señor, de Jesús, cuando habla, y volví a preguntarme quién era. Entonces mi respuesta fue totalmente distinta, porque ya era una persona totalmente decidida, totalmente entregada a Dios, que había superado los miedos, los prejuicios, que había dejado esa mala vida atrás. Pero lo más importante y lo que yo quería rescatarles hoy en día, que a pesar de todo esto,
a través de poder aceptar a nuestro Señor, su gracia y misericordia me alcanzó y día a día la puedo vivir en plenitud. Hoy en día, como ustedes ya saben, tengo una mujer hermosa que el Señor me regaló y además tengo muchísimos proyectos, pero siempre ahora lo hago entendiendo que siempre el Señor tiene que estar adelante. Sin Él no somos nada. Y para alcanzar esa gracia y misericordia, siempre tenemos que ponerlo delante. Hoy en día, si yo me vuelvo a preguntar, o algunos de ustedes me preguntarán quién soy, yo no dudo en responder con el versículo primeramente que está en Juan 1:16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ese es el versículo con el que yo respondo. Y si ustedes hoy en día me preguntan quién soy, les responderé así, con ese versículo, pero sobre todas las cosas les respondería diciendo que hoy soy el reflejo, uno de los tantos reflejos de lo que la gracia y misericordia de nuestro Señor hace con la vida y hace con la vida de sus hijos. Hoy puedo decir que soy un hijo de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Pero en tercer lugar, la resultante de esa plenitud. Dice, porque de su plenitud, esa que es real, tomamos todos. Esa que recibimos. Pero ahora, ¿cuál es la resultante? Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No es un acto de plenitud, es una actitud de plenitud. Es gracia, no una vez. Es gracia que empieza a fluir de Cristo y jamás se agota. Es gracia sobre gracia. Es una oleada de gracia. Esto es maravilloso. La gracia es continua. La gracia empieza a capacitar la vida. Y este es el mensaje más maravilloso que la Escritura nos da de la resurrección de Jesucristo en este domingo de resurrección. El apóstol Pablo, consciente de esta verdad, oraba y decía que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice allí en el capítulo 1 a la carta a los Efesios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros. ¿Quién? Los que creemos. Según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La resurrección de Jesucristo no es solamente el vencer la muerte,
sino el demostrar su plenitud. Solo un Cristo vivo puede llenar a la iglesia con su plenitud. La iglesia no llena a Cristo, Cristo llena a la iglesia. Por eso dice que la iglesia es su cuerpo. Y además es la plenitud. La iglesia es la plenitud. La iglesia recibe la provisión de aquel que todo lo llena en todo. Solo un Cristo vivo podría llenar a la iglesia con su plenitud. Parece que hay un triple influjo. El Padre llena a Cristo de su plenitud y Cristo es la plenitud de Dios. Ahora Cristo llena de su plenitud a la iglesia. Y el creyente, como parte de la membresía de la iglesia, experimenta esa realidad, como lo dijo el Evangelio de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. El flujo de su plenitud es inagotable. Ante la revelación de este texto, de la realidad, la recepción y la resultante de la plenitud de Cristo, tal vez llegue el momento de la reflexión. Tal vez podamos en este momento preguntarnos qué necesitamos. ¿Le hace falta valor para enfrentar determinadas situaciones? ¿Tiene miedo? En Cristo hay plenitud de valor. ¿Necesita fuerzas? ¿Necesita paz? ¿Necesita paciencia? ¿Tolerar una determinada circunstancia? ¿Necesita compañía? ¿Se siente sola, solo? Tal vez necesite perdón. Tal vez necesite restauración. En Cristo hay plenitud. No estaremos buscando todas estas cosas en lugares equivocados. Piénselo. exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras
quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Buenas tardes a todos. Hoy, antes de tomar la cena, quería compartir algo que había mencionado Carlos en cuanto a la historia del chico que sentía un vacío en su interior. Creo que a veces también nosotros, ¿no?, sentimos algún vacío, una falta de satisfacción. Y hay una historia en la Biblia que habla justo de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Ese sentimiento de falta de satisfacción creo que es algo muy contemporáneo y en toda parte del mundo. De hecho, una buena medida de sentir o medir el sentimiento común muchas veces es ver en las canciones del momento, ¿no?, las canciones de pop. Y seguro que muchos conocen la banda de Rolling Stones, que canta uno que dice: no puedo obtener ninguna satisfacción, no puedo obtener ninguna satisfacción, porque intento, no puedo obtener ninguna. O imagínense lo que debe sentir ganar la Copa del Mundo de fútbol. Pero fíjense lo que dijo el capitán de la selección francesa, el arquero Hugo Lloris, después de ganar el Mundial en 2018. Él dijo: después de la victoria en la Copa del Mundo de Francia, me sentí tan vacío. Yo sé que muchas veces encuentro satisfacción momentánea en cosas terrenales, por ejemplo, jugar al fútbol, trabajar, ver una película. Si bien estas cosas en sí no son malas para nada, solo te satisfacen la hacer en el momento. Y con todo lo que está pasando ahora, hoy en día, seguro que esto a veces lo pensamos o lo sentimos más que nunca. Capaz antes estar muy ocupado te quita un poco el tiempo de sentir o de pensar en falta de satisfacción, pero hoy en día tenemos mucho más tiempo.
Y en esta historia, en Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús le dice a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es una metáfora rara que usa Jesús. ¿Cómo puede decir que uno no necesita volver a tomar agua? O sea, el cuerpo humano necesita agua para sobrevivir. Sin embargo, Jesús está dirigiéndose a algo más allá de lo que físicamente necesita la mujer o lo que necesitamos nosotros. Él está diciendo que Él puede dar agua espiritual, agua para el alma. Y no solo eso, sino que además esa agua se convertirá en un manantial. Para nosotros, hoy en el siglo XXI, Jesús nos ofrece esa misma agua espiritual. No quiere decir que no vamos a tener dificultades o sentirnos frustrados, pero lo único que tenemos en el universo que nos puede satisfacer completamente es Jesús. Jesús. No solo en esta vida, sino en la vida eterna también. Y por último, antes de tomar la cena, quería compartir una cosa más de la historia, que se ve en el versículo 21, donde Jesús dice a la mujer: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y hay una cosa interesante acá, que en todo el libro de Juan, cuando Jesús menciona la palabra hora, siempre habla de su muerte. Cuando habla de que se acerca la hora, está hablando de su muerte en la cruz. El punto acá es que este agua viviente que menciona Jesús vino con un costo, y con un costo enorme, lo cual es su muerte en la cruz. Así que valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz, que es ese agua viva que llena nuestro vacío interior. Oremos para cerrar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta historia de Jesús con la mujer samaritana. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da. Gracias, Señor, porque más allá de capaz como sentimos en momentos frustrados, sabemos que satisfacción viene de vos, Señor. Y sabemos también, o reconocemos, que vino con un coste enorme, el costo más alto, que es la muerte de tu Hijo en la cruz. Así que, Señor, te damos tantas gracias por eso. Y te pedimos que podamos realmente entender más cuánto vale esa agua viviente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le damos a Dios que podemos estar juntos otro domingo más. Qué bueno es poder estar en una congregación. Qué lindo es tener la familia de la fe. Le damos gracias al Señor porque a pesar del método que estamos usando y no podemos estar juntos, podemos estar juntos. Podemos estar juntos. Podemos disfrutar juntos. Qué lindo es que saber que en cada casa, en cada mesa estamos participando de ese pedacito de pan, de esa copa de vino, y juntos recordamos el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Le quiero dar gracias a los hermanos que participaron con su valioso testimonio, haciéndonos encontrar con la realidad preciosa de la gracia de Cristo sobre nuestra vida.
Gracias a nuestro buen Dios que pensó en nosotros. Aún alejados y siendo enemigos, Él pensó en nosotros y en un plan. Y el plan fue manifestado a nosotros, aquel verbo que desde el principio, aquel que sustenta todas las cosas, por su palabra creó. Él ha venido a nosotros y Él con nosotros, una comunión apreciada, una comunión preciosa. Qué bueno es tener a Cristo en el corazón. Le quiero dar las gracias especialmente a Carlos Torterolo, a nuestro gran querido amigo, por este precioso pasaje y esta tremenda meditación. Los animo a seguir leyendo el capítulo de Juan, donde se nos puede mostrar claramente cómo este Jesús que ha venido a través de esa manera tan sencilla en Belén, toda la plenitud de Dios está en Él. Él es completamente hombre y completamente Dios. Y de este Jesucristo pudimos beber todos. A todos se nos dio a participar. Y esta expresión preciosa, gracia sobre gracia. No hay nada que nosotros merezcamos. Esa es la gracia. Haber recibido el favor de Dios sin tan solo merecerlo. Gracias, querido Dios, te damos por el privilegio de tenerte. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de Él podemos ser justificados y ya no nos mirás nunca más como pecadores, sino que a través del arrepentimiento y de esa preciosa sangre podemos tener acceso, entrada, libertad a tu misma presencia. Te quiero dar gracias, Señor, por el privilegio de tener esta hermosa congregación. Gracias por dejarnos estar en la familia de la fe. Dios, yo te quiero bendecir junto a mis hermanos por habernos amado tanto. Gracias te quiero dar, Señor, por la vida eterna. Gracias porque en ella vamos a encontrarte. Nos vamos a encontrar. Vamos a poder abrazarte. Vamos a poder ver las marcas mismas de la cruz, del látigo romano, de las espinas en tu sien. Señor, te queremos bendecir tus hijos en el alba, en este pequeño grupo, en esta pequeña iglesia. Queremos darte la gloria, la honra y el honor que te corresponde. Señor, gracias. Queridos, Él nos eligió, siendo aún lo más bajo y lo más despreciado, lo más insignificante, para que nadie se gloríe en su presencia, dice 1 Corintios, dice el apóstol. Nadie más grande que Él. Él es absolutamente para nosotros todo. Gracia sobre gracia. Espero que tengan una preciosa semana. Los quiero desafiar a pensar en que Él es absoluto, que Él nos llena en todo. Así como se le dijo a aquella mujer, si bebieras de esta agua, no tendrás sed jamás. Que Él nos pueda apagar la sed, las angustias, las ansiedades, todas las cosas que nos preocupan en esta semana, que Él nos llene por completo para poder disfrutar de su comunión y de su señorío. Él es el quien gobierna el mundo. Él es el quien gobierna nuestro país. Él que tiene en sus manos todas las circunstancias. Te animo a pensar en esto y a poner nuestra confianza en Él. Amados, que Dios les bendiga. Un gusto poder haber estado con ustedes. Gracias a todos y que Dios nos guarde en esta semana. Que Dios bendiga a nuestro mundo, guarde a nuestra Argentina, a nuestros abuelos, a nuestros papás. Que nos bendiga. Eso es lo que más queremos, que nos bendiga. Los abrazo con mi corazón.